Buenas, vamos a hacer el estudio de caso número 5. Vamos a trabajar el grupo que nos faltaba, el de altas capacidades, y lo vamos a hacer con una alumna con informe psicopedagógico por altas capacidades, precocidad intelectual, que corresponde a los alumnos de educación infantil y primaria, como podéis ver en la instrucción de 24 de agosto. ¿Vale? Para ello, os he subido a Moodle estos 5 documentos que os voy a explicar los contenidos que tiene cada uno de ellos. En primer lugar, empezamos con el PowerPoint que yo os he subido para que os sirva de guía para el trabajo grupal que podéis hacer en este formato de presentación o lo podéis hacer con Genially, que están quedando muy bien las presentaciones. Primero de todo, os hago la presentación del caso: altas capacidades, precocidad intelectual, alumna que se aburre en clase y requiere una atención específica por nuestra parte de maestros y maestras de educación infantil. Bien, descripción. La descripción del caso, del estudio de caso, como en los casos anteriores, yo os la hago, yo os defino y yo saco aquí las características de la alumna conforme a su informe psicopedagógico. A continuación, tenemos que consultar las características, nos vamos al documento de consulta que yo os he subido, y ahí vienen, como en los estudios anteriores, un desarrollo de las principales características de los alumnos con altas capacidades. Yo lo que busco en esto es que me contempléis la que yo os pongo, más alguna que yo me he dejado para que vosotros investiguéis, busquéis y me pongáis. ¿De acuerdo? Seguimos con el siguiente apartado. En el siguiente apartado vamos a hablar de la tutoría. Es un plan de acción tutorial que es habitual en los centros educativos, de obligado cumplimiento por parte de los centros y que tenemos que consultar y tenemos que conocer. Por eso yo lo introduzco en este estudio de caso. Tenéis que consultar ese documento que viene otra vez en el documento de consultas, y aquí en las medidas de acción tutoriales quiero que me resumáis un poquito los ámbitos de actuación, la normativa en la que viene recogida y principales actuaciones que seleccionamos para trabajar con esta alumna. Siguiente apartado, la de legislación. Siempre empezaremos por el artículo 71 del texto consolidado LOEL 11. Y ahí quiero que me especifiquéis concretamente en este estudio de caso qué apartados de los que cita ese artículo nos referimos. ¿Vale? Venga, vamos con la categorización. Instrucción de 24 de agosto, muy conocida ya, consultáis y me lo dejáis reflejado en la presentación. Y a continuación vamos con las medidas. Las medidas siempre tenéis que hacer mención a la orden 1152. Es decir, cualquier medida que apliquéis en los estudios de caso, tendréis que citar que vienen recogidas en la orden 1152 y que es de este tipo: ordinario, general, específico, extraordinario. ¿Vale? Bien, el documento de consulta os viene muy bien especificado el tipo de medida que vamos a adoptar y qué tipología es. Hablamos de actuaciones previas y luego hablamos de dos ámbitos. Hay que trabajar en el ámbito lingüístico y en el ámbito matemático. Y en el ámbito lingüístico hay que tener en cuenta que vamos a trabajar con esta alumna casi en el área de lengua a un nivel de primaria, primero de primaria. Por eso yo en el material os adjunto este PDF en el que vienen los contenidos de lengua de primero de primaria según el decreto 26/2016 que regula el currículum de educación primaria. Yo lo que os pido aquí es que hagáis un resumen de los contenidos principales trabajados en ese decreto en el ámbito lingüístico. Yo os destaco, hay uno de ellos que he sacado de ese decreto curricular que yo os he subido a la plataforma Moodle. Y a continuación, a ver que no sé, que yo os indico con esta imagen y que tenéis recogido en ese PDF. Y lo mismo, hay que diseñar, una vez que hemos destacado los contenidos, yo quiero que en este documento, en esta presentación, una vez que hemos desarrollado los contenidos de lengua, los contenidos de matemáticas, en el siguiente apartado de actividades me busquéis 5 actividades del ámbito de la lengua, de lengua y literatura, de primero de primaria, podemos trabajar con esta alumna. Y con esos contenidos que hemos destacado en el apartado anterior, busquéis 5 actividades que sean utilización de recursos TIC, utilización de recursos habituales del aula, 5 actividades de lengua, 5 actividades de matemáticas. ¿De acuerdo? En el ámbito lógico matemático, lo mismo, 5 actividades en el ámbito matemático
Y para terminar esta primera parte, me destaquéis después de esas actividades la conclusión, es decir, un resumen de vuestro planteamiento con esta alumna, y quiero que en la conclusión es importante reflejéis un poquito lo importante que ha sido vuestra labor y los logros que ha conseguido la alumna gracias a nuestra acción educativa. Bien, os pido que completéis un poquito la conclusión porque en el documento de consulta ya vienen unas pautas indicadas. Y hasta aquí sería vuestro trabajo en la presentación de este estudio de caso. Yo ahora simplemente quiero que consultéis en el documento de consulta y que completéis un poquito una medida de carácter extraordinario, es decir, que no la tomamos nosotros al final, sino que es la Administración Educativa, nuestra Consejería de Educación, la que la decide, pero que sí que me estudiéis un poquito esta orden 1865-2004 que regula la flexibilización del proceso de escolarización, de tal manera que paralelamente al desarrollo de este plan de esta medida ordinaria, que es el plan de aceleración curricular que llevamos nosotros a cabo en nuestra aula, es decir, una medida nuestra, porque trabajamos con ella contenidos de lengua y matemáticas de primero, pero paralelamente esta alumna, desde el mes de enero aproximadamente, en colaboración con el equipo de orientación, ya está haciendo un informe de aceleración o de flexibilización de escolarización. Los pasos que se siguen, yo los incluyo ahí, tanto en el documento de consulta como aquí, y simplemente quiero que me lo reflejéis de forma resumida porque no hay nada más que hacer, porque los pasos son los que son, a los que tenemos que atenernos según la normativa, pero que quiero que conozcáis, y como lo tenéis que conocer, lo tenéis que poner al finalizar vuestra presentación. ¿De acuerdo? Pues este es el trabajo para este estudio de caso. Venga, buen trabajo.